Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición poder estar interconectados ustedes y nosotros a través de esta señal de bendición. Bienvenidos a la Escuela de Discipulado de Reino. Hoy viernes 2 de octubre, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, dando inicio, sí Señor, a un nuevo mes. Ya entramos en el trimestre final del año 2020, con una gran expectativa, con una gran fe, certidumbre, una gran que veremos en este trimestre del año un tiempo de restitución, un tiempo de liberación, un tiempo de impartición y un tiempo de activación divina de parte del Espíritu Santo de Dios. Si usted es un estudiante regular de la Escuela de Discipulado, bienvenido. Y si usted se está comunicando por primera vez con nosotros, queremos darle la más sincera bienvenida e invitarle para que se mantenga de manera continua y permanente en nuestra Escuela de Discipulado de Reino, discipulando a las naciones de la tierra, discipulando a los hombres y mujeres que han tomado la determinación y la decisión de vivir para Dios y de vivir comprometidos con la causa, con el reino, con la palabra, con el evangelio y con el llamado que el Eterno les ha hecho. Vamos entonces a dar continuidad a nuestra Escuela de Discipulado de Reino. Estamos tocando un tema apasionante, un tema poderoso. En tiempos de crisis, compromiso o comodidad. Y estamos tomando como marco de referencia lo que enseña la Biblia en el libro de Ruth, en el capítulo número 1, versículo 15 al 17. Hemos dicho en lecciones anteriores que Orfa y Ruth, nueras de Noemí, representan dos tipos de iglesia, representan a dos tipos de creyentes, representan a dos tipos de discípulos, representan a dos tipos de líderes y a dos tipos de ministerio diferentes. Hay creyentes tipo Orfa, hay creyentes tipo Ruth, hay discípulos tipo Orfa, hay discípulos tipo Ruth, hay líderes tipo Orfa, hay líderes tipo Ruth, hay ministerios tipo Orfa, hay ministerios tipo Ruth. Usted tiene que distinguir, diferenciar, identificarse. Orfa, dice la palabra del Señor en el libro de Ruth, en el capítulo número 1, en el versículo número 15, dice la Biblia, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Una vez que muere Elimelech, el esposo de Noemí, una vez que mueren sus dos hijos, Malón y Kelión, casados respectivamente, uno con Orfa y otro con Ruth, estas tres mujeres, unidas por la crisis, unidas por el dolor, unidas por la viudez, unidas por el luto, dice la Biblia que estas tres mujeres salen de la tierra de Moab porque habían oído que Dios había visitado a Belén con abundancia de pan. Noemí decide regresar a su país de origen. Noemí decide regresar a sus raíces. Noemí decide regresar al lugar del cual nunca tuvo que haber salido, nunca tuvo que haber abandonado. Ella decide regresar a la cobertura, decide regresar al sitio donde Dios la había establecido y donde ella por necesidad se había ido. Ahora no regresa sola, pero la única familia que tiene son sus dos nueras, su esposo y sus dos hijos quedaron sepultados en las tierras de Moab. Al intentar regresar a la tierra de Belén, Noemí, acompañada por sus dos nueras, pues les pide que tomen una decisión. Y la decisión que toman son dos decisiones diferentes y distintas, totalmente opuestas la una de la otra. Orfa, dice la Biblia en Ruth 1:14, que besa a su suegra, llora con ella, se despide de ella y decide regresar a Moab. Sin embargo, Ruth decide permanecer al lado de Noemí. Así que la actitud de Orfa, ¿qué representa? Por eso Noemí le dice a Ruth:
tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Orfa decide el camino de la comodidad. Orfa decide el camino del abandono. Orfa decide desertar. Orfa decide abandonar el compromiso. Después de muchos años de estar al lado de su suegra, después de muchos años de estar en contacto con la palabra, después de muchos años de estar en contacto con la ley de Dios, después de muchos años de estar en contacto con la Torá, con la palabra, con la ley, con los mandamientos, con una cultura, con una forma de pensar, con una forma de ver la vida totalmente diferente, al lado de su suegra, Orfa decide volver a su estado anterior, decide regresar al estado de donde Dios la había sacado. Salir de Moab significa que en el camino hacia el futuro había un destino profético lleno de bendición, lleno de prosperidad, lleno de abundancia, lleno de cielos abiertos y de grandes oportunidades. Pero Orfa, lamentablemente por su falta de compromiso, no entiende, no discierne, no logra ver lo que tiene delante de ella. Así que al igual que la mujer de Lot, Orfa decide regresar a su estado anterior donde se encontraba. Orfa decide volver a su pueblo, decide volver al pecado, decide volver a los vicios que antes tenía, decide volver a la idolatría, decide volver a la oscuridad, decide volver lamentablemente a aquellas cosas de las cuales Dios le había librado. Cuando una persona no está comprometida con Dios y con su palabra, corre un gran riesgo. Cuando una persona no tiene un alto nivel de compromiso con Dios, un alto nivel de fidelidad, cuando un discípulo no tiene un alto nivel de entrega absoluta, incondicional a Dios, corre un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Abandonar el compromiso y volver a las cosas que antes hacía, volver a las cosas que antes practicaba, volver a la vida de pecado, volver al pasado, volver a cometer los mismos errores que cometió o que cometía antes de conocer a Jesucristo. El riesgo de no tener una vida comprometida es que el discípulo entra en el facilismo, el no tener una vida comprometida con el Señor, una vida radical, una vida de un compromiso muy elevado, te coloca en una posición de desventaja, de debilidad, de vulnerabilidad, porque en cualquier momento el enemigo se va a dar cuenta que tu falta de compromiso te va a llevar a traicionar los principios, te va a llevar a traicionar los valores, te va a llevar a traicionar la palabra, te va a llevar a traicionar el ministerio, la vocación, la fidelidad matrimonial, la integridad. El enemigo se da cuenta que los discípulos que no tienen compromiso son fácilmente manejables, son fácilmente seducibles, son fácilmente arrastrables al pecado, a la iniquidad y a la maldad. Usted puede tranquilamente ver en su comunidad y usted puede notar que los creyentes, a quienes llamamos creyentes tibios, creyentes débiles, creyentes frágiles, creyentes inconstantes, ambivalentes, ambiguos, creyentes que sufren de bipolaridad espiritual, son personas a quienes el enemigo puede fácilmente arrastrar, fácilmente seducir y atraer a las cosas del mundo, a las cosas del pecado, porque no son personas que están sustentadas en una relación seria, comprometida y en una relación de convicción con Dios y con su palabra. Todo aquello de lo cual Dios ha librado a un discípulo, los creyentes sin compromiso volverán a recoger, volverán a repetir, volverán a conectarse con los ciclos de derrota, los ciclos de fracaso, los ciclos de pobreza, los ciclos de miseria, de enfermedad, los ciclos de infidelidad,
los ciclos de debilidad espiritual. Por eso es tan importante que se levante hoy, en medio de la crisis, una iglesia con un alto sentido de compromiso. ¿Por qué? Porque si no hay compromiso, lo único que te mantiene firme, lo único que te mantiene en pie, lo único que te mantiene sustentado, lo único que le da fortaleza espiritual y que te blinda, te inmuniza de la caída, del pecado, de volver atrás, es el compromiso con Dios. De tal manera que si sueltas el compromiso, si sueltas tu fidelidad, si sueltas tu llamado, si sueltas el ministerio, si desactivas tu compromiso con el Señor, el único muro de contención que te mantenía firme, te mantenía fuerte, te mantenía en pie, que era Dios, el temor de Dios, la palabra de Dios, la obediencia a Dios, la sujeción al Espíritu Santo, tu compromiso con el Señor, con tu iglesia local, con el ministerio, con el llamado. Al no tener ese muro de contención, al no tener ese muro de protección, fácilmente te dejarás arrastrar y te dejarás llevar por las tentaciones, por el mundo y por la seducción del enemigo. Si Dios no está en tus planes, si Dios no está en tu corazón, si Dios no está en tu espíritu, si Dios no es la razón por la cual te levantas cada mañana para tener un tiempo de oración, tener un tiempo de adoración, tener un tiempo de servicio, tener un tiempo de compromiso, eso significa que tarde o temprano te alejarás del Señor, te alejarás de su palabra y te alejarás de su presencia. Eso significa que tarde o temprano el amor al mundo, el amor a la carne, el amor al pecado, el amor a los vicios, a los malos hábitos, terminarán arrastrándote y haciéndote naufragar, haciéndote caer, y lamentablemente todo el camino que habías adelantado y todo lo que habías logrado conquistar lo perderás de una manera lamentable, dolorosa y triste. Cuando Dios no ve gente comprometida, cuando Dios no consigue hombres y mujeres comprometidos, Dios no puede bendecir, Dios no puede prosperar, Dios no puede empoderar, Dios no puede llevar a nuevos niveles y a nuevas dimensiones de bendición a personas que no asumen ningún tipo de compromiso. Si alguien no tiene un compromiso muy alto con el Señor, ¿para qué quiere unción? ¿Para qué quiere activación de dones espirituales? ¿Para qué quiere que Dios lo use? ¿Para qué quiere que el Señor lo engrandezca, lo bendiga y lo prospere? ¿Qué va a hacer con la unción si no hay compromiso? ¿Qué va a hacer con la bendición si no hay compromisos? ¿Qué va a hacer con la prosperidad si no hay compromisos? ¿Qué va a hacer un discípulo, un ministro con una iglesia multitudinaria si no está demostrando un alto nivel de compromiso en medio de lo poco, en medio de la limitación, en medio de la crisis? La crisis y tu compromiso en medio de la crisis es un termómetro para medir tu nivel de compromiso y de fidelidad al Señor. Noemí y su familia salen de Belén de Judá, van hasta los campos de Moab. Podemos entender o podemos concluir que la única razón por la cual Dios envió a Noemí, a su familia, a los campos de Moab, era para rescatar, era para de alguna manera influenciar, era para de alguna forma lograr captar, lograr ganar, lograr discipular y consolidar la vida de Orfa y de Ruth. Pero al momento de regresar, al momento de volver, no al pasado, sino volver al lugar de la bendición, reconectarse con el lugar de la bendición, reconectarse con la casa de la bendición, reconectarse con la cobertura de la bendición, Orfa y Ruth necesitaban tomar una decisión. Y lamentablemente la decisión de Orfa fue la comodidad. Dios las había sacado a las tres, a Noemí, a Ruth y a Orfa, las había sacado de los campos de Moab. Los campos de Moab, la tierra de Moab, representa la tierra de la oscuridad, representa el lugar de la idolatría, representa el lugar de las tinieblas, el lugar de la esterilidad, el lugar donde no está Dios, el lugar donde no fluye la bendición de Dios, el lugar del estancamiento, el lugar
de las limitaciones, un lugar donde hay un sistema de reducción, el lugar donde la gente desaparece, donde los sueños se mueren, el lugar donde nada prospera, el lugar donde las cosas no fluyen. Dios decide sacar a estas tres mujeres de este lugar, pero solo dos de ellas, con un alto nivel de compromiso, deciden ir a Belén, porque Dios había visitado al pueblo con abundancia de pan. Y una de estas tres mujeres, Orfa, decide volver a la tierra de Moab, decide volver a la idolatría, decide volver al pecado, decide volver nuevamente a la vida antigua que antes vivía. Si no hay compromiso, corres un riesgo, volverás a tu vida antigua. Si no hay compromiso, corres un riesgo, vivirás una vida de tibieza espiritual. Si no hay compromiso, corres un riesgo, perderás la pasión, perderás el entusiasmo, perderás la fe, perderás la santidad. Si no hay un alto nivel de compromiso, corres un riesgo. Perderás todo lo que has ganado, perderás todo lo que has recibido, perderás todo lo que Dios te ha dado. Debes mirar con mucha atención, debes pararte hoy frente a la realidad de la vida y debes comenzar a calibrar, debes comenzar a medir tu nivel de compromiso. Si no hay un alto nivel de compromiso, si simplemente eres un discípulo que va a la iglesia una vez por semana el domingo, si simplemente eres una persona que se sienta en las sillas de la congregación para escuchar un sermón, si eres una persona que simplemente va a la congregación en medio de eventos especiales, campañas evangelísticas, congresos, en medio de conciertos o de actividades muy puntuales. Si eres la clase de persona que ha recorrido todas las congregaciones de tu ciudad, todas las congregaciones de tu localidad y nunca estás satisfecho con ninguna, nunca te sientes contento o contenta con ninguna congregación y con ningún ministerio, corres un riesgo. El riesgo que corres es que poco a poco vas a volver al pasado. Poco a poco vas a volver a aquellas cosas de las cuales Dios te libró. Vas a activar nuevos ciclos de pobreza. Vas a activar nuevos ciclos de fracaso. Lamentablemente, te vas a convertir en una persona vulnerable. Lamentablemente, te vas a convertir en una persona sin fortaleza. Lamentablemente vas a traspasar el límite, vas a traspasar las fronteras de la bendición y saldrás de la cobertura del Señor. Mira a Orfa. Orfa decide volver a Moab y al momento en que decide volver a Moab, su suegra no la interrumpe, su suegra no interviene, su suegra en ningún momento trata de hacerle resistencia. ¿Por qué? Porque Dios permite lo que tú permites, Dios respeta lo que tú decidas. Si tú decides volver atrás, si tú decides vivir en medio de la comodidad, en medio lamentablemente de la falta de compromiso, Dios no lo va a impedir, Dios no lo va a detener, aunque Él tenga un propósito contigo, aunque Él tenga un plan maravilloso contigo, aunque Él tenga un gran ministerio contigo, aunque Él haya colocado su mirada de amor, de gracia, de favor, de misericordia sobre tu vida. Si tú decides tomar del fruto prohibido, si tú decides comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, si tú decides como Jonás ir en sentido contrario, si tú decides como los discípulos quedarte dormido en el tiempo de oración, si tú decides como los apóstoles abandonar a Jesús frente a la cruz del Calvario, si tú decides convertirte en parte de esa multitud que en tiempos de crisis ya no le queda espacio para orar, ya no le queda espacio para buscar al Señor, ya no le queda espacio para leer la Biblia, no le queda espacio para mantenerse firme, fiel con su congregación, con sus autoridades espirituales. Si tú eres de las personas que concluyen que por el simple hecho de que estamos acuartelados en nuestras casas y que no hay servicios congregacionales, no hay reuniones públicas, físicas, entonces no te provoca hacer absolutamente nada porque estás solo en tu casa, porque no tienes quien te motive, porque no tienes quien te apoye. Entonces tú representas a la iglesia tipo Orfa, tú representas a los discípulos tipo Orfa, tú representas a los líderes y a los ministros tipo Orfa. Le cuesta tanto tener un compromiso serio con Dios. ¿Por qué para muchas personas compromiso genera tanto malestar? ¿Por qué compromiso
para muchos discípulos y para muchos hombres y mujeres cristianos representa una carga, un peso insoportable, porque compromiso significa renunciar al pecado. Compromiso significa renunciar a una vida de liviandad. Compromiso significa renunciar al mundo, renunciar a los vicios, renunciar a lo ilegal, renunciar a los juegos de azar, renunciar a una vida de apariencias, a una vida de maquillaje, a una vida simplemente de cuidar las apariencias religiosas. Compromiso significa ser gente radical en la vida. Compromiso significa que Dios es mi prioridad. Compromiso significa ya yo no vivo, ahora Cristo vive en mí. Compromiso significa más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La mayoría de las personas que van a nuestras iglesias no asume ningún compromiso porque no están dispuestos a dejar la vida de pecado y la vida del mundo a la cual se han acostumbrado, a la cual se han habituado, a la cual lamentablemente viven conectados, tienen a Cristo en su corazón, pero en su mente tienen al mundo. Viven en una dualidad, viven en una diatriba, viven en una especie de dicotomía espiritual. No saben sinceramente si servir a Dios o no servir a Dios. Están en una especie de encrucijada, están frente a una frontera, están frente a una bifurcación de caminos y no toman una decisión radical de vivir para el Señor. Dios no te llamó a ser un cristiano a medias. Dios no te llamó a ser un cristiano a la secreta. Dios no te llamó a ser un líder y un ministro que sirves a Dios dependiendo de las condiciones, dependiendo de las circunstancias, a medio tiempo, cuando el tiempo me alcance, cuando el tiempo me sobre. Dios nos llamó a ser personas comprometidas 100% con la causa del Señor. Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, verso 34 en adelante, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No hay lugar para otro tipo de cosas. No hay lugar para ningún tipo de disyuntivas. No hay lugar para ningún tipo de duda. No hay lugar para ningún tipo de incertidumbre. No podemos andar en la vida deshojando margaritas. Sirvo a Dios, no sirvo a Dios. Busco a Dios, no busco a Dios. Me entrego al Señor, no me entrego al Señor. Usted, donde quiera que se encuentre, en cualquier nación de la tierra, en cualquier ciudad de Venezuela, debe entender que los que no tienen compromiso, lamentablemente, tarde o temprano, volverán al estado inicial, al estado en el que se encontraban, al estado de fracaso, de ruina donde se encontraban en el momento en que el Señor los encontró y los rescató. Volver atrás, no tener compromisos, significa que hay un riesgo. Reactivar aquellas cosas, reactivar aquellas maldiciones, reactivar el pecado, reactivar esos ciclos de maldad, esos ciclos de iniquidad. Abrir puertas para que espíritus inmundos, demonios y maldiciones que habían quedado canceladas, inoperantes, restringidas, se vuelvan a reactivar. Por eso yo invito a todos los discípulos verdaderos que me ven a través de estas transmisiones y que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Yo les invito para que reflexionen, para que mediten, para que piensen, para que sopesen, para que hagan una auditoría espiritual de sus vidas y piensen no solamente en ellos, piensen en sus familias, piensen en sus hogares, piensen en sus matrimonios, piensen en sus discípulos, piensen en la iglesia donde hacen vida, piensen en la ciudad donde están y en la nación donde el Señor les ha colocado. Orfa no tiene ningún compromiso. Orfa ni siquiera se detiene a pensar. Orfa ni siquiera se detiene a considerar. Orfa ni siquiera
se detiene a preguntar, a consultar, a orar a Dios. Ni siquiera le consulta a su suegra, simplemente toma una decisión inalterable, toma una decisión unilateral. Ella decide y determina porque así lo quiere, porque esa es su voluntad expresa. En ningún momento vemos a Orfa pensando, meditando, en ningún momento vemos a Orfa meditando en el futuro, meditando en el destino profético, meditando en lo que significa estar al lado de una mujer de Dios. En ningún momento vemos a Orfa pensando: esta mujer ha sido una bendición de Dios, es mi suegra, esta mujer me ha bendecido, esta mujer me ha dado la palabra, esta mujer me ha instruido, esta mujer me ha enseñado, esta mujer ha invertido tiempo en mí, esta mujer ha invertido consejería, cobertura, ha puesto su manto sobre mí y ahora me está invitando para que vaya a su pueblo, para que vaya a su tierra, porque en el pueblo, en la tierra de donde ella viene, de donde ella es, en su tierra de origen, Dios está haciendo algo grande. Y esta mujer en su ceguera, esta mujer por falta de compromiso, esta mujer totalmente bloqueada en sus sentidos espirituales, no ve, no oye, no escucha, no comprende, no discierne, aunque hay un testimonio, aunque hay una evidencia de que Dios está haciendo algo extraordinario. Lo ha oído, lo ha sabido, hay información, se ha divulgado que Dios está visitando a Belén con abundancia de pan. Esta mujer cierra su corazón al mover de Dios. Esta mujer cierra su corazón al mover del Espíritu. Esta mujer cierra su corazón al mover profético. Esta mujer cierra su corazón al mover apostólico y prefiere quedarse en su pueblo, prefiere quedarse con su gente, prefiere quedarse con sus amigos, prefiere quedarse en medio de un círculo contaminante y tóxico, prefiere quedarse en un mundo de oscuridad, de idolatría, en un mundo acostumbrado a la religiosidad, en un mundo de tinieblas. Ella prefiere volver lamentablemente al estado inicial y con esta actitud de Orfa, tipo de la iglesia de hoy en día, de volver a lo que antes había soltado. Orfa desaparece de la escena, no se le vuelve a mencionar, desaparece totalmente del plan de Dios, desaparece del propósito eterno, desaparece de su destino profético, se desconecta de Belén, se desconecta de Noemí, se desconecta de Ruth y más nunca volvemos a tener conocimiento, ni se le puede seguir la huella a Orfa. Note usted que la Biblia no se escribió por escribirse. Note usted que la palabra de Dios tiene un manto de revelación que cuando aprendemos a leerla, aprendemos a mirarla desde un punto de vista profético, aprendemos a discernir por revelación lo que está escrito más allá de la letra, más allá de las páginas, más allá simplemente de nuestro idioma español. Dios abre nuestros ojos y nos hace entender cosas tremendas. Hay discípulos que pueden correr la misma suerte de Orfa si no asumen un compromiso en este momento. Sé que el Espíritu Santo de Dios está hablando a su pueblo en esta hora. Sé que el Espíritu Santo de Dios está trayendo una palabra de confrontación y hay un manto de exhortación poderoso y un fluir del Espíritu. Dios está arrancando vendas, está arrancando velos mágicos, está arrancando tinieblas, oscuridad, confusión en la vida de muchos discípulos en este momento a través de esta palabra. Si tú no determinas asumir un compromiso, vas a desaparecer. Lamentablemente vas a claudicar, vas a abortar y vas a hipotecar todo lo que Dios te ha dicho, todo lo que Dios te ha hablado y todo lo que Dios te ha prometido. Ella regresa a su pueblo. La historia de Orfa termina aquí. La historia de Orfa termina en el capítulo número 1, versículo número 15 del libro de Ruth. Pero la historia de Ruth avanza. La historia de Ruth sigue adelante. Ya vamos a estar hablando y tocando la gran diferencia entre Orfa y Ruth. Lamentablemente, el nombre de Orfa
Solo se menciona 2 veces en el libro de Ruth, y en el capítulo 1, versículo 15, Orfa desaparece totalmente de la escena. Tenía un gran futuro, tenía una gran bendición, tenía una gran proyección, tenía cosas grandes que Dios quería hacer y que Dios quería impartir sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Su falta de compromiso no solamente la hizo claudicar a ella, hizo claudicar a su descendencia, hizo claudicar a su familia. Podemos hacernos varias preguntas y yo te invito para que tú como discípulo o como discípula me ayudes a formular las siguientes preguntas y a buscar las respuestas. ¿Qué era lo mejor que le podía esperar a Orfa en Moab? ¿Conseguir un esposo moabita? ¿Casarse con un hombre no creyente? ¿Tener a su lado una persona idólatra? ¿Tener a su lado una persona sin temor de Dios? ¿Qué podía ocurrir? ¿Qué era lo mejor que le podía ocurrir a Orfa? Y en el supuesto de que esta mujer se casara nuevamente con un moabita, esos hijos, ¿qué tipo de cobertura? ¿Bajo qué tipo de atmósfera? ¿Bajo qué tipo de ambiente espiritual? ¿Bajo qué tipo de nube se iban a criar, se iban a educar, se iban a instruir? ¿Qué era lo que le podía esperar a Orfa en las tierras de Moab? ¿Qué te puede esperar a ti? ¿Qué le puede esperar a tu casa? ¿Qué le puede esperar a tu familia? ¿Qué le puede esperar a tu ministerio si no asumes un alto nivel de compromiso en este tiempo de crisis? Este es un tiempo definitivo, es un tiempo decisivo, es un tiempo determinante. Hay creyentes que no saben leer proféticamente el tiempo que estamos viviendo. Hay creyentes, hay discípulos, hay líderes y ministros que no saben discernir los proféticos que estamos viviendo. Son tiempos finales, son tiempos decisivos, son tiempos donde el mundo va a dar un giro violento y tremendo. Lo que está ocurriendo en las naciones de la tierra, los grandes fenómenos naturales, tsunamis, terremotos, maremotos, los grandes problemas políticos en el mundo, lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América en este momento, lo que está ocurriendo en América Latina, todos los movimientos insurgentes que están sucediendo en el mundo, la pandemia del COVID-19, lo que está ocurriendo en el seno de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, lo que está ocurriendo en el continente asiático con países emblemáticos como China, como Japón, lo que está sucediendo en Rusia. Hay todo un ajedrez profético, hay todo un movimiento profético de Dios. Y si usted y yo no tenemos una visión profética, no tenemos una visión clara, no tenemos una visión acerca de lo que Dios está haciendo, vamos a ser sorprendidos. La venida de Jesucristo está más cerca que antes. El retorno de Jesús, el retorno del Mesías, el retorno de nuestro amado y bendito Salvador está más cerca que nunca, y la iglesia está entretenida en la crisis. La iglesia tipo Orfa está entretenida en las necesidades. La iglesia tipo Orfa está decidiendo volver atrás. La iglesia tipo Orfa anda confundida, anda dando carreras de un lugar para otro. La iglesia tipo Orfa está abandonando el ministerio, abandonando el llamado, abandonando la visión. Los discípulos tipo Orfa están abandonando Venezuela, abandonando sus países, abandonando las bendiciones que Dios les ha entregado, abandonando el territorio, la conquista, el avance que han obtenido durante años. La iglesia tipo Orfa anda ciega, la iglesia tipo Orfa no discierne, la iglesia tipo Orfa no tiene tiempo para escuchar la voz de Dios, la iglesia tipo Orfa no tiene tiempo para sentarse a los pies del maestro, buscar consejería, buscar consultar con el Espíritu Santo, preguntarle al Señor, Señor, realmente, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Los comprometidos en tiempos de crisis y en tiempos de dificultad se mantienen. Los comprometidos en tiempos de dificultad son fieles. Los comprometidos en medio del dolor, el luto, la tragedia, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier experiencia que les corresponda vivir, siempre van a estar en el lugar donde Dios los ha colocado. Siempre tendrán un oído apercibido y un espíritu moldeable, un espíritu conectado con el cielo, conectado con Dios y conectado con el reino. La pregunta, ya para terminar nuestra lección de hoy, es la siguiente: ¿eres tú un creyente tipo Orfa o un creyente tipo Ruth? En medio de la crisis,
¿Cuál ha sido tu decisión? ¿Cuál ha sido tu determinación? ¿Estás tú dispuesto a caminar rumbo a Belén, donde Dios está visitando a su pueblo con abundancia de pan? ¿Te atreves tú en medio de la crisis a seguir creyendo? ¿Te atreves tú en medio de la crisis a seguir confiando en Dios? ¿Te atreves tú en medio de la crisis a seguir siendo fiel al llamado, al ministerio? ¿Te atreves tú en medio de la crisis seguir creyendo a Dios, orando al Señor, dependiendo de Él y de su palabra, aunque los vientos que soplen sean contrarios y aunque tengas que navegar contra la corriente? Es una pregunta que solamente tú tienes que responder. Hemos llegado lamentablemente al final de nuestra transmisión. Les recordamos que el día domingo de este fin de semana, a las 10:30 de la mañana tendremos nuestro servicio dominical online a través de Facebook Live. Usted puede conectarse desde cualquier parte del país, desde cualquier parte del mundo, y puede sintonizarnos y seguir nuestra transmisión en vivo, directo y en tiempo real, domingo 10:30 de la mañana, hora de Venezuela. Volveremos con la escuela de discipulado el día lunes de la próxima semana a las 9 de la mañana. Le esperamos para que usted siga nutriéndose y recibiendo esta palabra. Si desea adquirir, accesar al material de nuestro ministerio, suscríbase gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Al final está la dirección. Usted lo único que necesita es una cuenta de Gmail, abrir una cuenta de Gmail y puede luego accesar al canal de YouTube. Le bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre ti un alto nivel de compromiso. Declaro que en el nombre de Jesús eres un hombre, eres una mujer comprometida con el reino, comprometida con el Señor, con tu casa, comprometida con tu familia, comprometida con tu ciudad, con tu nación y comprometido con la visión que el Señor ha puesto en ti. Saludos a mi amada esposa, mi fiel compañera, orando, intercediendo por esta transmisión, y saludos en el estado Carabobo, en el centro del país, Carabobo, Valencia, a nuestra hermana Nela Misuraca. Saludos, bendiciones, paz de Dios, hasta el día domingo a las 10:30 de la mañana. Amén y amén.